Vamos en el día de hoy a la gloriosa palabra de nuestro Señor, bendita palabra de nuestro Señor, excelsa palabra de nuestro Señor. Y vamos al capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloriosas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el versículo 33. Estas cosas os he hablado. Todas las cosas que el Señor nos ha dicho a través de los capítulos 14, 15 y ahora en el 16, es importante que el Señor les recuerde a sus discípulos: yo os lo he dicho por una razón. He dicho estas cosas porque ustedes necesitan oírla. He dicho estas cosas porque ustedes tendrán que ser recordados de ella cuando ustedes vivan lo que van a vivir. Os he hablado estas cosas para traer confort a vosotros, porque os veo que estás en gran tristeza. Parecen ser las palabras de nuestro Señor. Pero vemos la gran promesa, la paz y la victoria en Cristo. En el capítulo pasado estábamos viendo: el mundo aborrece a Cristo, a su palabra, a su iglesia. El mundo ama a los del mundo y los del mundo aman al mundo. Y vimos la gran incongruencia, la gran desfachatez que es decir que hay una persona creyente que ama las cosas del mundo. Bueno, eso ya lo explicamos. Decíamos también que el cristiano halla consuelo en medio de la batalla, en la paz del Espíritu, en la gracia de Cristo y en el amor de Dios. ¿Qué más necesita un creyente para batallar? ¿Qué más necesita un creyente para ser alentado en medio de la batalla? Nos recordábamos también. El título en el capítulo 15 fue ¿qué espera el creyente del mundo? El título en el capítulo 16 es la gran herencia y la promesa de Cristo. La herencia de Cristo, la paz de Cristo, la promesa de Cristo, la victoria de Cristo. Ese es el título que tenemos para el día de hoy. Nos vamos a mover un poquito rápido, de una manera rápida, porque tenemos todo el capítulo que cubrir. Comenzaré con el versículo 1. Estas cosas os he hablado, todos lo que he dicho. Si ustedes ven el versículo 1, estas cosas os he hablado. Y ven el versículo 33, estas cosas os he hablado. Inmediatamente notamos, tanto el versículo 1 como el versículo 33 comienzan con esto. ¿Por qué? No, es de fundamental importancia que nosotros en todo momento estemos recordando las cosas que Dios nos ha hablado, es decir, su palabra, las cosas que Dios nos ha hablado. Es fundamental, esa es la razón. Os expulsarán de las sinagogas, pero no solamente los apóstoles iban a ser expulsados de las sinagogas, los creyentes de la iglesia neotestamentaria del Nuevo Testamento iban a ser expulsados, no solamente de las sinagogas, sino también de sus casas. Y no solamente iban a ser expulsados de las sinagogas y de sus casas, sino que también sus bienes iban a ser expropiados. Esto ya lo vimos, había gran persecución sobre la iglesia de Cristo. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Más adelante vamos a hablar un poco al respecto. Pero una vez más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, es decir, os he advertido lo suficiente, y también para ti. Os he advertido, la palabra nos advierte tantas y tantas veces para que cuando llegue la hora, es decir, para que cuando en la providencia del Señor nosotros seamos puestos a prueba, entonces nos acordemos en la palabra que ya el Señor nos la había dicho. ¿Cuántas veces tú te acuerdas en medio de la dificultad que el Señor te lo había dicho? ¿Cuántas veces en medio de la duda, en medio de la tentación, te acuerdas de la palabra, te acuerdas de las maneras como el Señor te advertía acerca del pecado? ¿Cuántas veces cuando estás en una situación supremamente difícil te acuerdas de la palabra?
¿Muchas? Espero yo que sea en todas las ocasiones. Pero también decíamos la vez pasada, hay muchos creyentes que no se acuerdan de la palabra simplemente porque el Espíritu Santo no tiene nada que revelarles, que recordarles. No leen la palabra, el Espíritu Santo, ¿qué les va a recordar? La revelación terminó con el canon de las Escrituras, pero el Espíritu Santo nos recuerda la palabra que ya hemos leído. Pero si no hemos leído la palabra, ¿qué nos va a recordar en la dificultad? Ahí es cuando tenemos al creyente que tambalea en medio de la dificultad. Ahí es cuando tenemos al creyente que duda en medio de la prueba. Ahí es cuando tenemos al creyente que cae al frente de la tentación porque no recuerda las palabras que nuestro bendito Señor le habló, porque no recuerda las advertencias que el Señor dejó en su palabra. Entonces nos movemos, versículo 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vais? Cristo cumpliría con su misión redentora. Es como si el Señor estuviese diciendo, Padre, he descendido, te he obedecido en los designios todos que tú diseñaste, los he obedecido. Ahora en obediencia pronto me juzgarán injustamente, iré a la cruz del Calvario y allí, Señor, allí pagaré la culpa del pecado de todos los que creen en mí. El Señor está diciendo, me voy. El Señor está diciendo, me iré. El Señor les está diciendo a sus discípulos, como les he dicho antes, ahora les repito, pronto me iré. Amigos, si yo solamente quiero llevarlos a un punto, piensen en la iglesia basado en la porción de Efesios 2:21, donde nos dice de que todo el edificio bien coordinado va creciendo. Entonces, piensen en la iglesia por un momento como ese símil que nos hace Efesios 2. Piensen en la iglesia como un edificio hermoso donde conviven los creyentes, un edificio hermoso diseñado por la eterna sabiduría de Dios, un edificio hermoso que necesita cimientos. ¿Cuáles son? Los cimientos que habría de poner nuestro bendito Salvador. Pero ahora el Señor les dice en el versículo 5, me voy. ¿Sería que la obra pararía? ¿Será que la obra, ese designio eterno del Señor, cesaría de ser? Nuestro Señor se iría. ¿Qué pasaría ahora? Viene el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo a continuar con la labor de edificación de la iglesia. Entonces miren que la iglesia es diseñada por Dios Padre, cimentada por Cristo y edificada por el Espíritu Santo. Ya cada uno, estamos hablando de un solo Dios, pero cada miembro de la Trinidad había cumplido su labor. Ahora era el turno de la iglesia del Nuevo Testamento y ese turno le tocaban al bendito Espíritu del Dios vivo. Entonces, ¿era necesario que Cristo se marchase? Por supuesto que era necesario. Versículo número 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entendamos un poco, era su mejor amigo, había sido como su padre, les había enseñado, había tenido paciencia con sus discípulos. Por supuesto, el Señor les decía, ya no voy a estar más con ustedes. Y los discípulos dijeron, ¿qué es esto? Nos quedamos solos. Los discípulos no entendieron muy bien las palabras de Cristo. Voy al Padre y es necesario que mi espíritu descienda. Ellos vieron una parte. Ellos vieron, me voy a quedar solo. Ya no va a haber quien nos explique. Ya no va a haber quien nos defienda. Ya no va a haber quien nos provea. Nos quedamos solos. Y la tristeza embargó sus corazones. Pero no iba a ser así. Era necesario que el Señor partiese. Era necesario que el Señor partiese, porque si ustedes piensan un poco, el Señor, nuestro bendito Señor, también confinado, en así decirlo, en la forma de hombre, solo podía consolar, solo podía alentar a quienes estaban alrededor, pero no el Espíritu de Dios. Entonces era necesario que en esta etapa de la iglesia el Espíritu viniese y fuese el consolador, no para 12, sino para 12 y para los que habrían de venir. Qué glorioso es saber que el Señor no dejó solo a sus discípulos y el Señor tampoco nos deja solos a nosotros. Nosotros hoy no tenemos la presencia visible de Cristo, pero tenemos la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros.
Y no la medimos por lo que sintamos o por lo que creamos oír. No, la medimos en términos de nuestra santificación. Porque Dios no nos ha salvado para ser mundanos. Porque Dios no nos ha salvado para ser del mundo. Porque Dios nos ha salvado para traer frutos para la gloria de su nombre. Porque Dios nos ha salvado y nos da de su gracia en la santificación. ¿Para qué? ¿Para que estemos viendo televisión? ¿Para que estemos diciendo mentiras? No, para asemejarnos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de la santificación. Y miren qué hermoso, el Señor iba a continuar obrando en el corazón de sus discípulos. Les faltaba mucho por aprender, pero aún no estaban preparados. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Miren ustedes, los discípulos se querían ir con el Señor para evitar toda clase de sufrimientos como consecuencia de la ausencia de Cristo. Pero el Señor se quería ir para hacer bendición, para que los discípulos fuesen bendecidos. Miren qué hermoso. Entonces era necesario, fundamental, que nuestro bendito Señor se fuese. Por otro lado, era necesario que nuestro Señor se marchase para que los discípulos ejercieran su propio ministerio, para que los discípulos pudiesen predicar a un Cristo glorificado y no continuar predicando a un Cristo que iba a ser llevado a la cruz. Era necesario que el mensaje del Evangelio se consolidara, fuese sellado, fuese autenticado por la sangre de Cristo. Y por otro lado era necesario que el Señor Jesucristo se marchase. ¿Para qué? Para que viniese el Espíritu Santo, para completar, para terminar la inspiración de la palabra, para inaugurar la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que fue inaugurada en el día de Pentecostés. Esa iglesia donde ya no hubo más judíos a un lado, no. Una vez más repito, y es propio que yo haga, sin entrar en mucho detalle, los dispensacionalistas, los premilenialistas tratan las promesas de Cristo por un lado, las promesas del Nuevo Testamento por el otro. En el día de Pentecostés se levantaron las banderas de una iglesia universal de Jesucristo, tanto de judíos como de gentiles. No hay distinción alguna, ahora hay una iglesia, es la iglesia de todos los que han depositado su confianza en Cristo y de todos los que se han arrepentido. Una sola iglesia. No puede haber una iglesia de judíos cuando ellos no se han arrepentido y no han creído en el Señor. Entonces, tengamos esto en cuenta. Veamos esto. Era necesario que el Señor se marchase, porque si el Señor no hubiese ido a la cruz, el Espíritu Santo no puede aplicar la gracia redentora en los corazones de quienes son llamados a creer. Si el Señor no hubiese consumado el sacrificio y no hubiese derramado su sangre, ¿qué gracia aplicaría el Espíritu Santo? No habría gracia que aplicar, no habían méritos algunos. El Señor en la cruz del Calvario habría de conseguir, de adquirir con el precio de sangre los méritos para comprar a aquellos que se arrepienten y creen. Miren lo hermoso. Miren la perfecta comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren la gloria de Dios en estos designios maravillosos. Designios que los apóstoles no entendieron, pero que iban a entender a su debido tiempo y que iban a ser de gran aliento para ellos. Ahora miremos la segunda parte del versículo 7. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿A quiénes iba a venir el Consolador? Obviamente a los apóstoles. Y quiero hacer hincapié en algo brevemente. Tenía el oficio, tenía la función de alentar a los apóstoles cuando fueron rechazados en las sinagogas, cuando fueron rechazados por sus familias y cuando lo perdieron todo. El Espíritu Santo vendría y les daría confort. En medio de la gran prueba, el Espíritu Santo les alentaría. ¿También para qué más? También para alentarlos cuando estuviesen siendo perseguidos. También para darles aliento cuando estuviesen siendo apedreados. También para darles gozo cuando estuviesen siendo quemados o crucificados. En todo momento el Espíritu Santo vendría y los equiparía, los habilitaría para que su testimonio quedase grabado en los anales santos y divinos para la gloria de nuestro Señor.
Miren la labor del Espíritu Santo, una labor de consolador. Miren también que el Espíritu Santo consuela a los creyentes. ¿Te consuela el Espíritu Santo? ¿De qué manera crees que el Espíritu Santo te consuela? El Espíritu Santo principalmente consuela cuando por causa de Cristo tú estás llevando aflicción. Cuando por causa de Cristo tú estás sufriendo. Cuando por causa de Cristo tú estás siendo perseguido. Cuando por causa de decir la verdad, de creer la verdad y de publicar la verdad, las personas te han hecho a un lado. Allí haya el creyente el confort del Espíritu Santo. ¿Cuándo más? Cuando el creyente es rechazado por decir la verdad y por decirle a otros la verdad y por tener la verdad y creer la verdad y mantenerse en la verdad. Lo llaman extremista, lo llaman fariseo. El Espíritu Santo, cuando somos vituperados, cuando somos calumniados por razón de la verdad, el Espíritu Santo trae gozo en la vida del creyente. Ahora vendría el Consolador, pero el Consolador no solamente, el Espíritu Santo no solamente tenía la labor de consolar, sino que también tenía la labor de, versículo número 8, tenía la labor de convencer. Y simplemente recordemos el significado de la palabra convencer. Convencer en el original griego tiene la aplicación como esta: presentar las pruebas verídicas en contra de, refutar los errores de. Eso es convencer. Y esa era la labor del Espíritu Santo. Usualmente nosotros pensamos mucho de nosotros mismos. El mundo piensa aún más de nosotros mismos. El Espíritu Santo vendría y convencería. Convencer siempre viene en la manera negativa en este contexto. Les convencería, presentaría pruebas en su contra de que lo que ellos clamaban no era así. Ellos clamaban ser hijos de Dios, ellos clamaban amar a Dios, y el Espíritu Santo vendría y les convencería ¿de qué? De que eso no era así. Les presentaría pruebas de que ese no era el caso. Entonces a eso nos referimos cuando decimos el Espíritu Santo convence, es decir, presenta pruebas verídicas, pruebas de Dios de que la persona no está obrando bien, de que la persona está mal, de que la persona está necesitada. Entonces, habiendo definido el significado de la palabra convencer, que es el segundo oficio del Espíritu Santo en esta porción, vemos también algo muy importante. ¿Convencer a quiénes? ¿A los judíos? No. Ya, si ustedes lo habrán notado o no, Juan ya no se refiere ya a los judíos, sino se refiere ya al mundo. El Espíritu Santo convence tanto a judíos como gentiles, los convence de tres aspectos: de pecado, de justicia y de juicio. Es muy importante: de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9: de pecado por cuanto no creen en mí. Miren esto: de pecado por cuanto no creen en mí. Muchas personas le dan la siguiente interpretación: el pecado es rechazar a Cristo. Miren bien, si ustedes lo leen desprevenidamente, esto es lo que dice: de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto Cristo no es su Salvador. Bueno, tenemos la solución correcta. Vamos a aceptar a Cristo, vamos a cambiar nuestra perspectiva acerca de Cristo, y entonces ya quedó solucionado este problema. Y ahí hay un grave error de interpretación. Porque este versículo, de pecado por cuanto no creen en mí, no significa el pecado de rechazar a Cristo exclusivamente. Mucho cuidado. Aquí no está hablando de un pecado, del pecado de rechazar a Cristo y ningún otro pecado. No, aquí están hablando de todos los pecados de una persona, todos los pecados que tiene una persona como consecuencia de no creer en Cristo. Entonces son dos perspectivas muy diferentes. Si fuese solamente el pecado de rechazar a Cristo, entonces tenemos lo que tenemos hoy en día.
Vengan, acepten a Cristo, crean en Cristo y problema solucionado. Pero ¿y dónde queda el problema personal? ¿Dónde queda el pecado personal? Quedó sin ser perdonado. Y eso es la razón por la cual nosotros nos oponemos a los llamados al altar, a los llamados que clamen de usted una decisión ahora mismo. Porque ustedes, si yo hago eso, están respondiendo a mis palabras. Pero cuando el Espíritu Santo los convence genuinamente de pecado, es decir, les presenta las pruebas de que ustedes son pecadores, separados de la gloria del Señor, ustedes se mueven. Si es que el Señor aplica la gracia, se mueven, son movidos a pedir perdón. Entonces, amigos, tengamos cuidado. Son los pecados, todos los pecados personales, como consecuencia de no creer a Cristo, de no creer en Cristo. Veamos el segundo punto. Los convencerá de justicia. ¿Por qué justicia? ¿No es muy fácil ver este punto? Oh, yo soy un buen hombre. No, yo soy un buen vecino, pero yo no mato, pero yo no hurto, pero yo hago bien, yo hago muy bien las cosas. Yo puede que no crea de la manera como usted cree, pero yo oro a mi manera en casa. ¿Ven? Todo el mundo tiene su propia justicia. Todo el mundo tiene su propia manera de agradar a Dios. Y lo dijimos anteriormente, no hay propias justicias, no hay propias maneras de agradar a Dios. Hay una sola y es la que está estipulada en la palabra. Y el Espíritu Santo vendría también a eso, a convencer, a presentarles las pruebas a las personas de que ellos no podían hacer nada para regenerarse moralmente, de que ellos no podían hacer nada para cambiarse, de que sus obras no eran de agrado a Dios, de que sus obras, de que su justicia propia, como dice Isaías, eran como trapos de inmundicia. El Espíritu Santo presenta pruebas a la persona y la persona que es convencida por el Espíritu Santo dice, Señor, no solamente veo mi pecado, no solamente veo la cantidad de mi pecado, sino que también ahora puedo entender que lo bueno que yo haga o lo malo que deje de hacer por sí solos no tienen méritos alguno. Eso es lo que significa que el Espíritu Santo nos convenza, no de justicia, sino decíamos, de falta de justicia. Y el Espíritu Santo, ¿qué más haría? Convencería al mundo de juicio. Y de juicio, versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Los judíos clamaron para que Barrabás quedase en libertad. Desearon con pasión que Barrabás quedase en libertad. Dijeron, Barrabás, Barrabás. Gritaban, saquen al injusto. Queremos al injusto, pero crucificad al justo. Ese fue el juicio que hicieron los judíos. Y ese es el juicio que hacen muchos también hoy en día al rechazar a Cristo. O nosotros queremos la religión a nuestra manera, o nosotros queremos a este Dios o aquel otro. Rechazan a Cristo, están trayendo juicio sobre sus propias cabezas, están escogiendo lo que no es bíblico y rechazan el amor y la palabra del Señor, rechazan los mandamientos, los aborrecen, pero siguen diciendo y siguen creyendo, tenemos justicia, le agradamos a Dios, Dios nos ama, nosotros amamos al Señor. Y cuando el Espíritu Santo convence de la manera como lo hizo en Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés también, a la predicación de Pedro. Cuando ellos se vieron compungidos, es decir, convencidos por el Espíritu Santo del juicio que habían hecho, dijeron, varones hermanos, ¿ahora qué hacemos? ¿Ven? Ellos mismos fueron convencidos del pecado, fueron convencidos de que esa creencia de que eran pueblo de Dios y lo serían para siempre, sin importar su prostitución espiritual, sin importar su adulterio espiritual, sin importar cuánto hicieran o dejasen de hacer, que aún a pesar de todo eso, seguían siendo el pueblo de Dios y que Dios fuese como fuese, los iba a salvar de todas maneras. No es así. El Espíritu Santo los convenció de su pecado, de la falta de justicia y de lo que habían hecho al condenar al justo. Esto es lo que significan
estos versículos. Vamos con el versículo número 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vemos el tercer oficio del Espíritu Santo: inspirar la palabra, completar la revelación del canon de las Escrituras. Ese es el otro oficio del Espíritu Santo. Miremos otro, versículo 14. Él me glorificará, Él glorificaría al Señor, pero miren esto: porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo quien tiene la labor de aplicar la gracia de Cristo en el corazón, al cual el Señor, por ponerlo de una manera clara, en el corazón al cual el Señor ha amado desde antes de la fundación del universo. Es el Espíritu Santo que cumple esa labor. ¿Ven? Entonces, Dios diseña, Dios Hijo cumple y el Espíritu Santo aplica. La gloria es del Señor, la salvación, Jonás 2:9, es de Jehová de principio a fin. No solamente el diseño, no solamente la ejecución, sino también la aplicación de toda la obra redentora de Cristo es labor del Espíritu Santo. Eso es lo que significa también. Entonces tenemos nuestro glorioso Espíritu Santo que consuela en la dificultad. Tenemos el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos el Espíritu Santo que tenía la labor de completar el canon de las Escrituras, de inspirar a los autores. Y tenemos el Espíritu Santo quien aplicaría la gracia redentora en los corazones. Porque si no fuese por el Espíritu Santo, entonces no hubiese podido haber salvación. Era necesario que los corazones fuesen pringados, fuesen hechos nuevos a través del Espíritu Santo. Qué hermoso es nuestro Señor, qué grande es nuestro Señor, qué sabiduría la que vemos desplegada, como lo decíamos los miércoles, no solamente en la creación, sino también en la redención. Nadie pudo haber hecho una ingeniería de este calibre. Qué hermoso es nuestro bendito Señor. Pero continuemos. 23. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Todo, eso ya lo explicamos, no es todo lo que se nos antoje, sino todo lo que nos ayude en la santificación, todo lo que nos habilite para obedecerle y todo lo que nos capacite para evangelizar. Eso debemos pedir y eso el Señor lo va a honrar. El Señor no va a honrar tu deseo por un carro. El Señor no va a honrar tu... Podemos pedir, por supuesto, por sanidad. Sabemos que el Señor sana. Sabemos que conforme su voluntad el Señor sana. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que el Señor permite que su pueblo lleve enfermedad para mantenerlos humillados. Entonces podemos pedir provisión, podemos pedir otras cuestiones, pero principalmente en el contexto en el cual estas palabras fueron dichas, principalmente era para habilitar a los discípulos y a los creyentes en el evangelismo, en testificando, para que pudiesen avanzar en la santificación y también para que pudiesen obedecer, servir en la iglesia, amar a los hermanos. El Señor estaba, Juan 14, 21, 24, y también en la obediencia como muestra de amor por Dios. Entonces la oración, hermanos, ¿cuánto tiempo pasas tú orando? Puedes ir a los extremos, puedes ir, pasó 2 minutos, otros pueden ir al extremo mayor, no oro, ayer no oré, esta mañana no oré, y te puedes ir al otro extremo, paso 3 y 4 horas orando. El punto no es cuánto oremos, sino que el punto es orar de manera regular, al menos 2 o 3 veces al día. El punto es hacerlo bien, dirigirnos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y el punto es traer un corazón humillado porque Dios lo conoce todo. El punto también es orar, no las cosas que queremos, sino las cosas que Dios va a honrar en oración. Santificación, servicio, amor los unos para con los otros y obediencia. El punto es saber orar. Entonces, tengamos en cuenta esto. Debemos orar con fe, porque Él ha prometido equiparnos para dar testimonio. Debemos orar con fe porque el Señor ha prometido consolarlos en medio de la dificultad.
Debemos orar apoyados en la perfección de Cristo, porque nosotros no solamente somos imperfectos, sino que nuestras oraciones son muy imperfectas. Entonces, cuando oremos, tengamos en cuenta las promesas de Cristo, pero no nos olvidemos de la perfección por medio de quien estamos orando. Cuando estemos orando, seamos temerosos de que Dios lo conoce todo. ¿Cuál es el punto en negar algo que Dios ya conoce? ¿Cuál es el punto en ocultar algo que Dios ya sabe? Cuando oremos, antes de que te atrevas a pedir algo, recuerda que Dios conoce cuál es tu pecado. Antes que tengas la desfachatez de decirle que te conceda un favor, recuerda que Dios conoce cuál es el estado de tu corazón. Entonces la oración es algo también muy serio. Debemos tomarlo de una manera reverente. Oremos confiados también. Debemos orar confiados. ¿Oramos confiados en qué? En la virtud del sacrificio redentor. Es decir, Señor, un pecador redimido por tu sangre se presenta delante de ti. Y no solo eso, miren lo hermoso. No solamente la sangre de Cristo nos redime, o sea, no solamente la sangre de Cristo borra nuestro pecado, borra la culpa, sino que su justicia nos da acceso al trono de gracia. Miren, antes, cuando no éramos creyentes, estábamos totalmente impedidos para presentarnos delante de Dios y mucho menos para pedir. Pero ahora, a causa de lo que Cristo ha hecho, podemos, siendo ya perdonados de los pecados en su sangre, podemos presentarnos y siendo justificados en la justicia de Cristo, tenemos ya entrada. No solamente entonces podemos hablar, sino que nos podemos de manera reverente presentar delante del trono de gracia y de majestad. Hermanos, terminemos ya diciendo y recordando varios puntos. No nos olvidemos que en el mundo hallaremos persecución, pero en Cristo tenemos refugio. Cristo es la roca de nuestra salvación. Corre a Cristo en medio de la dificultad. No te quedes más en el mundo. Ve a Cristo y dile: Señor, sé tú mi refugio, sé tú la roca de salvación. En el mundo hallo aflicción, pero en ti, Señor, en tu Santo Espíritu, hallo consuelo. Hallemos consuelo como iglesia, hermano, porque recordemos que Satanás nos aborrece, que este mundo nos aborrece, pero que somos la novia de Cristo. Somos amados por Cristo. Estamos protegidos por Cristo. Pero recordemos también nuestras responsabilidades. Como novia de la segunda persona de la Trinidad, ¿podemos coquetear con el mundo? ¿Te gustaría que tu esposo o tu esposa coqueteara con otros? Eso es una gran aberración y gran abominación. ¿Cómo entonces nosotros como iglesia vamos a coquetear con el mundo? ¿Cómo entonces las iglesias de hoy en día coquetean con las cosas del mundo para atraer a más y más personas? ¿Cómo las iglesias hacen llamativas el púlpito con actos y espectáculos para atraer a las personas? Eso se llama coquetear con el mundo. Eso se llama prostituirse con las cosas del mundo. La iglesia, el pastor, muchos de ellos tienden a prostituirse y tienden a prostituir la palabra. Me explico. Tienden a adulterarla, tienden a decir las cosas que Dios no dijo, tienden a aumentarla o tienden a disminuirla. En cualquiera que sea los tiempos y cualquiera que sea el caso, nosotros somos una iglesia que debemos conservarnos santos. Y por conservarnos santos seremos odiados, seremos aborrecidos y hasta seremos perseguidos. Pero recordemos, Dios es nuestro novio, quien nos cuida, quien nos protege y en quien estamos seguros. Recordemos, si tú estás en medio de tormenta, que tenemos la gran herencia de Dios, que es la paz. El Señor Jesucristo no nos dejó ni reinados, ni tierras, ni plata, ni oro, ni cosas materiales. El Señor nos dejó la paz que este mundo no puede dar. El Señor nos dejó la paz que este mundo no conoce. ¿Cuál es la dificultad en la cual te encuentras? ¿Cuál es la gran dificultad en la cual tú estás? ¿Por qué no piensas en la paz del Señor? ¿Por qué no le dices al Señor que te dé esa paz?
¿Por qué no le dices al Espíritu Santo que te convenza, que presente las pruebas que hay en tu contra, si es que tienes pecado, si es que te crees muy buena persona y si es que no has aceptado a Cristo? ¿Por qué no le dices al Señor que obre en tu corazón? Recordemos, y para terminar, un verdadero creyente está en guerra y puede que esta guerra aún no haya terminado, hermanos. Un creyente está en guerra y puede que aún no haya sufrido tanto como va a tener que sufrir, pero no se les olvide que la victoria nos la ha dado ya el Señor. Versículo 33, estas cosas os he dado para que en mí tengáis paz. Toda la palabra del Señor nos llena de paz. Cuando estés en dificultad, recuerda la palabra del Señor. Cuando estés en graves problemas, ve a la palabra del Señor. Ora ante el Dios que te prometió darte consuelo a través de su Espíritu. Aprecien la promesa del Señor, esa bendita paz en medio de un mundo en guerra, esa sublime victoria en medio de un mundo que nos aborrece. Ese es el llamado de Cristo. Desea la paz suya y vive en la victoria que Él le dio a sus escogidos. No claudiques más en los problemas, no te ahogues más en las dificultades. El Señor no te salvó para que tú murieses ahogado, ni para que tú vivieses angustiado. El Señor te salvó para darte la paz que el mundo no conoce y para que tus vidas fuesen yendo de victoria en victoria para la gloria y honra del Señor. Amén.